Hola, hola mis sweeties, bienvenidos a su primer video clase, la primer clase del curso que te voy a estar compartiendo y vamos a estar viendo un poco de la limpieza del pincel nuevo, el control y la humedad del acrílico y cómo mantener tu pincel limpio para que te dure por mucho tiempo, ¿ok? Lo que voy a estar utilizando en este video va a ser mi servitoalla. Y lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a tomar la servitoalla y la vamos a doblar a la mitad. ¿Ok? Vamos a volver a doblarla por la mitad para obtener un cuadradito. Puedes trabajar directamente ya así o bien si tú quieres aquí por la mitad hazle un corte y te va a rendir más, ¿ok? Para que, no sé, la humedad no traspase por todas las hojitas dobladas y entonces lo puedas dar más utilidad a tu servitoalla. Entonces depende si tú vas a utilizar de estas azules que son las más comunes o si las conseguiste en otro color o vas a utilizar servitoalla de cocina. Solamente lo que te decía en la parte del material básico, si vas a utilizar de cocina que sea de buena calidad, ¿ok? Que sea de estas que las puedes exprimir y no se rompen con facilidad. Voy a utilizar también mi godete en el cual previamente yo ya estuve vaciando monómero y solamente le estuve llenando hasta aproximadamente el 50% de el mismo, ¿ok? No es necesario que lo llenes por completo porque si no vas a desperdiciar producto, aparte que se te va a evaporar y realmente no le vas a dar tanto uso. Y a lo mejor también te puede llegar a dificultar al momento de estarle quitando el exceso de humedad a tu pincel, pero tampoco vayas a abusar y no vayas a poner de que súper poquito, porque si no, no vamos a trabajar bien y nuestro pincel se nos va a llenar muy rápido de acrílico, ¿ok? Entonces trata de llenarlo al 50%, ¿ok? Ahora, ya que lo tengo así, te voy a hablar un poquito del pincel. Vamos a suponer que mi pincel es completamente nuevo. Todos los pinceles nuevos traen una especie de gomita o resina que es una resina especial, no es la de las uñas ni mucho menos, es una resina especial que le colocan de fábrica para evitar que éste pierda su forma, ¿ok? Evitar que se deforme. Entonces de esta manera, si tu pincel es plano o en punta, dependiendo del que hayas elegido, pues siempre se mantenga en esa forma, ¿ok? En ese tipo de punta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es con las yemas de nuestros dedos, cuando es pincel nuevo, vamos a frotar las cerdas de nuestro pincel haciendo este movimiento aquí directamente en las cerdas y lo vamos a empezar a despeinar poco a poco, a quitarle toda esa gomita. Ya que hiciste eso aproximadamente por 1 minuto, vamos a decirlo, y ya no le sale residuo blanco, ya ahora sí es momento de pasarlo al monómero, ¿ok? Ya en el monómero lo vamos a empezar a hidratar para que cuando queramos levantar las perlas de acuerdo a un tamaño chico, mediano o grande, estas no me queden escarchadas o no se vean como una especie de azucaradas, que tenga una buena consistencia y me ayude a manejar mi producto lo mejor posible, ¿ok? Bueno, entonces, nuestro pincel, te explico, esta es la parte de las cerdas del pincel. En las cerdas, como puedes ver, cuando es natural, cuando es de cerda natural, el cabellito es degradado, es como una especie de ombre. En la punta trae un tono más oscuro y como de 3/4 partes más o menos hacia la férula es en un tono más claro. ¿Con qué parte de nuestro pincel vamos a levantar el acrílico? Con la pura punta, es decir, con la parte más oscurita de nuestra cerda. De esta manera no vamos a ensuciar todos los cabellitos y nuestro pincel, como te digo, nos va a quedar limpiecito y nos va a durar muchísimo. Ahora, mi pincel, como te fijas, tiene una parte plana, ¿ok? Entonces, yo voy a estar trabajando única y exclusivamente con las partes planas de mi pincel. No voy a trabajar con el lateral.
¿Qué pasa si yo trabajo con mi pincel de ladito? Como puedes ver, si lo hago de esta manera, lo voy a ir deformando. Poco a poco se va a empezar a abrir desde el centro y eso me va a hacer para que yo empiece a batallar a difuminar o a manejar el acrílico, e incluso también se le va a empezar a filtrar hacia el centro el mismo producto. Entonces ten mucho cuidado, siempre vamos a manejarlo con las partes planas, como te decía. Una de ellas pues siempre va a quedar viendo hacia arriba y la otra siempre va a quedar hacia abajo. Con la parte que queda viendo hacia abajo y con la punta es como nosotros vamos a levantar las perlas del acrílico. Una vez habiendo dicho esto, si tu pincel es plano, es redondo, como este que tengo por acá que es redondo, te vas a guiar con la forma que viene normalmente de fábrica. Mira, te fijas que mi pincel es completamente redondo, de la férula no viene aplanado. No te recomiendo que los aplanes, por favor, porque los puedes deformar, los puedes quebrar y los vas a dañar y ya no van a servir. Entonces, si viene redondo y tú así lo elegiste, simplemente vas a trabajar con la parte plana, pero de la cerda. Mira, te fijas, no vas a trabajar así de lado. Ok, no quieres que tu pincel esté haciendo esto porque te fijas cómo se va abriendo. En cambio, ¿qué pasa si yo trabajo con la parte plana que no naturalmente trae mi pincelito? Voy a trabajar de buena manera, mira. Si yo presiono y difumino, no se va a abrir. ¿Te fijas? Entonces, guíate con esa manera en la que te lo muestro. Ahora sí. Bueno, ya sabemos con qué lado del pincel vamos a trabajar. Te voy a enfocar un poquito más la cámara para que puedas ver el tamaño de las perlas. ¿Cómo vamos a tomar nuestro acrílico? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es humectar toda la cerda de nuestro pincel. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a oxigenarlo, metiéndolo todo hasta el fondo, pero no quiero que choque la férula, la parte metálica. Te decía, estas son las cerdas. Esta es la férula y este es el mango del pincel. Todo esto, ¿ok? Donde nosotros lo tomamos. Entonces, no quiero que choque la férula con el fondo, porque voy a ir deformando también mi pincel o le puedo romper la cerda. Lo único que quiero aquí conseguir es presionar la cerda suavemente contra el fondo de mi godete para que todas las burbujitas de aire que este tiene se le salgan. Y entonces, como te decía, mis perlas no se levanten secas ni tampoco demasiado húmedas a tal punto que se escurran. Entonces vamos a hacer este movimiento hasta que tú veas que ya no le sale ninguna burbuja. A mi pincel, como ya lo tenía previamente hidratado, pues ya no le sale nada y ya puedo empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a tomar el acrílico? Como te decía, vamos a trabajar con el lateral de mi pincel, ¿ok? Con una de las caras, una de las caras, una hacia arriba, otra hacia abajo, con la punta del pincel, la que es más oscurita, y con el dedo meñique lo voy a apoyar en el envase de mi acrílico para tener un mejor control, y mi pincel lo voy a tomar como si estuviera agarrando un lápiz o una pluma a 45 grados. Te explico. Suponiendo que este es mi escritorio, ¿ok? Mi escritorio está así de ladito, entonces te voy a enseñar. Mi pincel acostado por completo es 0 grados. 45 grados es como más o menos a esta altura, y 90 grados es totalmente parado. Yo lo voy a trabajar a 45 grados, como te digo, como si estuviera escribiendo. Nosotros no escribimos así, ¿verdad? Con el lápiz parado, ni tampoco con el lápiz completamente acostado, sino a 45 grados. Así es como vamos a tomar nuestro pincel, ¿ok? Y va a ser este toquecito. Te digo, apóyate tu meñique para tener un mejor control en el mismo envase. Y entonces a 45 vamos a ir levantando nuestro acrílico. Vamos a trabajar con la primer perla. Siempre va a ser bien importante tener nuestra servitoalla, como te comentaba. Y vamos a empezar.
Para mis sweeties que están tomando este curso y en la segunda modalidad, que es la que ya tiene costo y que te incluye asesoría, yo en Facebook, en el grupo en donde las tengo agregadas, les estuve dejando una plantilla, la cual les pedí que imprimieran y enmicaran para poder practicar ahí su boleado, ¿ok? En esas plantillas vamos a trabajar. Lo padre cuando tú la enmicas es que fácilmente nada más le raspas suavecito con el empujador de cutícula a un palito naranjo y se bota el acrílico, ¿ok? Y puedes volver a practicar. Si tú no estás en esa modalidad de paga, no te preocupes, agárrate una hojita o la misma servitoalla y lo puedes ir haciendo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a tomar una perla de tamaño pequeño, vamos a hidratar toda la cerda del pincel. Y como quiero un tamaño pequeño, le voy a retirar más monómero a mi pincel. Con la cara que queda hacia arriba, contra el borde, perdón, de mi godete o la pared de mi godete, voy a retirar todo el monómero como pudiste ver. Desde férula hacia la punta. Ojo, fíjate cómo lo estoy haciendo. Estoy solamente, es suavecito el deslizado que yo hago. No vayas a presionarlo de esta manera para escurrirlo por completo, ni tampoco hagas ese movimiento. ¿Te fijas cómo se va abriendo la cerda? Porque fíjate lo que vas a ir consiguiendo. Dejar tu pincel abierto, se va a dañar y se te va a meter por ahí el acrílico, ¿ok? Entonces humectamos y vamos a retirar desde férula suavecito hacia punta. Con la cara que quedó hacia abajo, es decir, con la cara con la que no tocamos nuestro godete, vamos a tomar a 45 grados apoyándonos como les decía. Siempre vamos a hacer este paso, ¿ok? Para no ser tan repetitiva. A 45 grados, únicamente con la punta de mi pincel, con la parte más oscura, voy a darle un toquecito, voy a contar 1, 1 y levanto. Le voy a dar unos segundos en la cerda de mi pincel para que tome consistencia y voy a venir y lo voy a depositar en mi plantilla suavecito sin aplastar. Es un toquecito muy suavecito, ¿te fijaste? Ahora vengo, importantísimo, limpiar mi pincel después de cada colocación o aplicación o difuminado, para que de esta manera mi pincel quede limpiecito y me dure muchísimo tiempo. Aquí yo ya tengo una perla de tamaño pequeño. Vamos a hacerlo nuevamente. Hidratamos nuestro pincel, retiramos de toda la cerda sin presionar, acuérdate, desde férula hacia punta, con una cara del pincel y con la otra. Vengo y tomo 45 grados, 1 con la pura punta, cuento hasta el 1, levanto, le doy unos segundos, te fijas cómo la perla se empieza a poner brillosa y es el momento ideal para poderla colocar. Doy un toquecito para que me quede la bolita bien formada y vengo y limpio mi pincel en mi servitoalla y entonces queda el pincel limpio. ¿Te fijas? No estoy trabajando con el pincel de lado, sino con las caras del mismo. ¿Ok? Con la parte plana, como te comentaba. Y de esta manera yo ya tengo dos bolitas o dos perlitas de un tamaño pequeño. Si tú tienes la plantilla, me vas a llenar todas las bolitas chiquitas, todas las líneas con bolitas pequeñas para poder manejar la perla pequeña, ¿ok? Vamos con la de tamaño mediano. Trata que la perla te quede justo dentro del circulito que viene, ¿ok? Que no se salga la perla. Eso es lo que queremos manejar para saber que estamos tomando perlas pequeñas, medianas y grandes. Ahora vamos a tomar una perla mediana. Exactamente lo mismo, hidratamos, pero ahora en esta ocasión solamente voy a retirar de la mitad de mi pincel hacia la punta. De esta manera, de medios a puntas, suave. Vengo y voy a contar ahora hasta el 2. 1, 2. Levanto. Vamos a darle unos segundos. Te fijas que ya se puso brillosita la perla. Y ahora sí vengo y la coloco. Y ahora ya estamos teniendo una perla de un tamaño mediano, más grandecita que la anterior. Y limpio nuevamente mi pincel. Ahí tenemos una mediana. Vamos a tomar otra. Hidratamos, limpiamos de la mitad hacia la punta suavecito
en la pared de mi godete y a 45 grados cuento con la pura punta, 1, 2 y levanto. Doy unos segundos, se pone brillosa mi perla y ahora sí la coloco. Solamente la coloco, no la presiono ni nada. Inmediatamente limpio mi pincel en la servitoalla, como puedes ver. Si tu pincel es en punta, pues vas a limpiarlo de esta manera. Mira. Ok, si tu pincel termina así en puntita, así. Como yo ya le di, porque me acomodo más con el pincel de esta manera, un poquito más plano, pues ve, simplemente lo limpio de esa forma. Bueno, ya tenemos una perla de tamaño pequeño y ya tenemos ahora una de tamaño mediano. Vámonos por una perla más grande. Hidratamos todo nuestro pincel y únicamente en la pared del godete vamos a darle un toquecito a la pura punta. ¿Ok? Un toquecito, ¿te fijaste? Y vamos a tomar nuestra perla dándole 3 tiempos. 1, 2, 3 y levantas. Ya tengo una perla grande, doy unos segundos para que tome consistencia y la coloco en mi plantilla. Ya tenemos perla grande y limpiamos. ¿Ok? Te fijas cómo está más grande, pero lo que queremos es simplemente a un toquecito colocarla. ¿Cómo puedes trabajar? A mí me gusta hacerlo de esta manera, como te comento, de que limpio. Por ejemplo, aquí vamos a tomar una perla pequeña. ¿Te fijaste cómo lo escurrí? Ahí va. Todo. Vamos a tomar una perla pequeña. Y puedes hacer el toquecito de 1, ¿ok? ¿De qué otra manera puedes hacer? Vamos a suponer que quiero una perla mediana. Quito de medios a puntas y puedo hacer 1, 2. También es válido hacerlo de esta manera. Pero algo bien importante es darle esos segunditos en tu pincel al acrílico. Pero es 1 o 2 segundos, ¿ok? No lo dejen tanto tiempo, tampoco reposando en la cerda, porque si no, pues va a empezar su proceso de polimerización, se va a empezar a secar. Y luego cuando lo quieras difuminar vas a batallar. Vamos a hacer otra perla de tamaño grande. Era el toquecito y contamos 1, 2, 3. Damos unos segunditos para que se hidrate perfectamente y ahora venimos y colocamos. Limpiamos nuestro pincel. Y te fijas ya cómo nuestras perlas tomaron distintos tamaños. Ok, uno es más grande que los otros anteriores. Trata de cuidar lo que te mencionaba con la plantilla, que las perlitas te queden justo en el centro de cada circulito que trae, ¿ok? Entonces es una manera muy sencilla de poder empezar a trabajar nuestro acrílico. Practícalo y ve llenando tus plantillas para que pues perfectamente puedas empezar a trabajar. Y también fíjate, mi pincel no quedó sucio, no quedó abierto, ni manchado, ni nada. Está listo para continuar con la aplicación. Entonces, espero de verdad que este video te haya servido mucho. Por favor, ponlo en práctica ahorita. Vamos empezando. Para mis sweeties que están tomando este curso con asesoría, háganme toda la plantilla por favor y me la van a estar compartiendo en una sola fotografía al grupo que es en donde estamos en Facebook, ¿ok? Bueno, por mi parte es todo, sweeties. No se vayan a perder la siguiente clase, que va a estar también bien interesante para poder saber el difuminado y la aplicación para guiar nuestro producto al momento de hacer una extensión de uñas acrílicas. Acuérdense que yo las quiero mucho, les dejo un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.